La prueba es en dónde vamos a tener nuestra confianza para vencer el COVID. ¿Dónde Dios mora? Pablo dice que Dios no mora en templos hechos por manos humanos. Pastor Chambers, bienvenido, y estamos felices de tenerte aquí en la iglesia de Calacala, que por ahora está en Potrero, porque es una iglesia itinerante. Entonces el Señor solo sabe dónde terminaremos, pero estamos aquí como iglesia de Calacala en Potrero, y hoy es un 23 de octubre. Ayer fue 22 de octubre. Fue un día muy especial para el pueblo adventista. Son más de 177 años que ya han pasado de aquel 22 de octubre. Pastor, mientras elaboran las preguntas y puedan llegarnos las preguntas, ¿qué quisieras decir en este año que espero que sea más próxima a la venida de Cristo, y como pueblo, cómo estamos, según tu percepción, en el contexto del mensaje, de los eventos, este 22 de octubre del año 2021? Gracias, mi hermano Marcelo. Buenas tardes, feliz sábado, hermanos. Ayer fue el 177 años aniversario del Gran Chasco de 1844, cuando nuestros hermanos estaban esperando el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14, la vindicación o la limpieza del santuario, ¿cómo dice? La purificación. La purificación del santuario. Pero este santuario que ellos estaban esperando de purificarse, interesantemente ellos estaban centrados aquí en la tierra, que Cristo va a venir a la tierra para purificar la tierra. Pero ellos estaban equivocados en respecto al evento, porque Cristo no vino. Pero el santuario, ¿cuál santuario estaba hablando en Daniel? El santuario que fue pisoteado, el santuario del príncipe, que Dios tiene plan para vindicar, para llamar de nuevo el pueblo, la mente del pueblo, a este santuario donde Cristo está ministrando nuestra salvación. Y fue ahora 177 años desde que Dios está llamando en una forma más plena al ministerio de Cristo, al ministerio intercesoral de Cristo en cielo. Pero, ¿qué será? Porque el contexto de la esperanza de nuestros hermanos en este tiempo tenía que ver con la venida del Señor. Ellos estaban esperando la venida del Señor, no estaban esperando una purificación del santuario celestial, estaban esperando que la culminación de su esperanza como cristianos van a llegar, que el gran día del Señor va a llegar. Y ahora ha pasado 177 años y todavía estamos esperando el Señor. ¿Qué podemos decir? Alguien puede decir a nosotros, ¿y ustedes todavía están esperando? ¿O qué actitud debemos tener? Tantos años había pasado. ¿Debemos todavía mantener nuestra fe y nuestra confianza que el Señor viene pronto? ¿O debemos ceder a lo que pasó a la gran mayoría de ellos, quien estaba esperando esta noche hasta medianoche por la venida del Señor? ¿Qué pasó con la gran mayoría de ellos? Volvieron al mundo, terminaron como burladores de la fe,
una vez dado a los santos. Si eso podía pasar, alguien puede decir a nosotros, ¿y ustedes siguen esperando? Hay una cita, pastor, que la pluma inspirada dice, ¿no? De que así como hay un santuario en el cielo que debe purificarse en esta tierra, también hay un santuario que debe ser purificado. Y ese santuario somos nosotros. Y Satanás queriendo contaminar completamente el santuario en esta tierra, que son sus hijos, a través de toda esta pandemia. Entonces, ¿no te parece algo muy complicado, muy difícil, hasta una situación muy triste, que el pueblo de Dios no esté preparado para esto? Hablando sobre el santuario, antes que ir al momento, quiero clarificar esta parte sobre el santuario que está en el cielo, porque Dios tiene su templo donde Él mora, Dios el Padre. Y Dios preparó un cuerpo, un templo por Jesús, para vivir como hombre, para ser representante de la familia de Adán para siempre. Ese cuerpo Dios preparó. Entonces, Dios tiene su templo ahí en el cielo. Dios preparó un templo por su Hijo. Y también hay un templo que Dios preparó por el Espíritu Santo. Entonces, los tres seres participantes de la naturaleza divina, cada uno tiene un templo. Dios mora en el templo celestial. El Hijo ahora es con Él en el templo celestial, pero con su templo humano que Dios preparó para Él. Y Cristo formó a Adán para ser un templo del Espíritu Santo, porque dice que Él sopló en la nariz de Adán y el hombre llegó a ser un ser viviente. ¿Cuál fue ese soplo? Fue, según Job 44, versículo 3, 43, versículo 4, era el Espíritu Santo. Entonces el hombre fue formado desde la creación mismo para ser casa de Dios, para ser el hogar del Espíritu Santo. Nuestros cuerpos son diseñados para ser moradas del Espíritu Santo. Y Pablo mismo dijo eso cuando él nos habló en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, luego vamos a mirar capítulo 7. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, nuestro cuerpo fue diseñado para ser templo de Dios y específicamente para que Dios mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, eso es algo importante para considerar, especialmente en ese tiempo, porque aparentemente el templo de Dios es bajo amenaza. Estamos hablando en el contexto de ese pinchazo que muchos están en duda de su veracidad, que viene con promesa, algunos vienen con promesa de 95% eficacia. Y ahora, interesante, ayer o jueves, veo una documentación que estaba mostrando que un 95% de personas que están muriendo ahora en los hospitales son personas que habían recibido ese pinchazo. Entonces está diciendo que ni siquiera está teniendo un 5% de eficaz. Pero más allá del daño que estamos viendo, que personas están sufriendo de coagulación de sangre, Guillain-Barré síndrome, eso,
hay un peligro mucho más grave que aún la muerte. ¿Usted sabe que hay cosas peor que muerte? ¿Sabe que existe cosas peor que muerte? Sí. Yo creo que una de las cosas que es peor que muerte es el transhumanismo. El esfuerzo de Satanás para modificar el ser humano, para movernos de ser verdaderamente humanos, que fue diseñado con Dios, que tenemos un ADN ordenado por Dios, a tener un ADN modificado por el hombre. Y quiero hablar un poquito más sobre eso, porque no sé si leemos Salmo 139, David dijo algo bien interesante aquí. Mientras busca, pastor, quizá para los que están escuchando el programa y para los que puedan también tener acceso a través de las redes sociales, el transhumanismo, sería bueno un poco que usted nos pueda aclarar en qué consiste. Sí. El transhumanismo es un meta que algunas personas tienen para aumentar la capacidad del ser humano. Nosotros sabemos, nosotros que conocemos la Biblia, sabemos que el ser humano ha caído de la gloria de Dios, que ahora la Biblia dice que somos destituidos a la gloria de Dios. El ser humano hoy en día es bien inferior a lo que Dios había creado, porque cuando Dios creó el hombre, Él creó un poco menos que los ángeles y coronar al hombre con gloria y honra. El hombre tenía capacidades mentales y físicas mucho más superior a lo que disfrutamos hoy en día. Entonces, hay un movimiento que existe en el mundo que quieren aumentar o quieren mejorar las capacidades mental y física del ser humano. Porque sabemos que el hombre ni siquiera utiliza hoy en día un 10% de su cerebro. Y ellos tienen planes y quieren utilizar la tecnología para que el hombre pueda utilizar mucho más de su cerebro. Y no solo eso, para que él también pueda tener capacidad de ser más rápido, más fuerte. Primeramente, ese movimiento comenzó en el área de militar. En el área militar, para ser soldados superiores. Pero ahora, la idea están vendiendo la idea a nuestros jóvenes que ellos mismos pueden ser seres con capacidades y habilidades superiores. Pero atrás del transhumanismo, ya había leído un artículo recién este año sobre la meta del transhumanismo. Y hablando sobre la filosofía del transhumanismo, ellos dicen que la meta del transhumanismo es para que el ser humano llegue al final del posthumanismo. Posthumanismo. ¿Qué significa post? Post significa después. Entonces, el transhumanismo es una programación para llevar el hombre más allá del humano. Cuando en esencia llegó a ese final, el hombre no va a ser realmente más humano. Y eso es interesante. Cuando dice post-humos, después de la muerte, ¿no? O
Después, una palabra fácil para expresar después es con una sola letra. ¿Qué es? Mi esposa del pasado, ¿qué dice la gente? Ex. Mi ex esposa. Entonces, la final o la meta del transhumanismo es para llevarnos al posthumanismo. ¿Y qué en esencia es el posthumanismo? Rápido es llevarnos a ser ex-men. Ex-men. ¿Había escuchado ex-men? Ex-hombres. Hombres X. ¿Cómo dice en español ese? Hay una película de Marvel que habla sobre X-Men. ¿Cómo es el nombre en español? X-Men, sí. Posthumanismo es X-Men. Esa es la meta. Para llevarnos a una situación que no somos más humanos. Somos mutantes. Y esta mañana yo comenzó el tema hablando sobre una bestia que era una bestia amalgamado. Significa que parte de la agenda de Satanás en los últimos días tiene que ver con la amalgamación. Ve que esta bestia de Apocalipsis 13 tenía boca como león, caras como oso, cuerpo como leopardo y estaba sentado en el trono del dragón. Entonces era una amalgamación entre dragón, león, leopardo y oso. Entonces, simbólicamente ahí hay un mensaje llamando nuestra atención a la amalgamación, porque la amalgamación, los proyectos de amalgamación eran grandes en los tiempos antes del diluvio. El hombre llegó a ser muy ambicioso para sobrepasar la creación de Dios. El hombre impulsado por un gran orgullo, llegó a ser convencido que él podía mejorar lo que Dios había hecho. Y el final resultado fue diferentes productos, diferentes animales o diferentes seres que eran mezclados con diferentes especies que fueron al final destruidos en el diluvio. Jesús nos dijo que como estaba en los días de Noé, así va a ser en los días cuando viene el Hijo del Hombre. Entonces, otra vez, la amalgamación va a llegar a ser un aspecto de la vida común. Hombres jugando con plantas, mezclando plantas con animales, diferentes especies de animales, hasta jugando para mezclar seres humanos con genes o ADN de plantas y animales. Y eso no es algo raro, o es algo raro, pero no es nada afuera del ámbito de la capacidad de la ciencia que tenemos hoy en día, ¿no? El hombre ha llegado a un lugar donde él puede hacer esos tipos de modificación. Y ahora él ha llegado a un lugar que tampoco necesita mezclar genes de animales o plantas. Ahora tenemos una tecnología llamada CRISPR, que puede editar genes, quitar secciones del ADN e incluir otras secciones para hacer cambios, modificaciones, mutaciones en la creación de Dios. Pero aquí en Salmo 139, versículo 13,
David dijo algo sobre la creación de la formación del cuerpo humano. Dice aquí, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Entonces, cuando David observó diferentes cosas en la naturaleza, el cielo y todo, una de las cosas más maravillosas para él era la creación del cuerpo humano. Y para él era una maravilla como Dios formó los diferentes miembros del cuerpo aún en el vientre de nuestra madre. Aquí él dijo, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fue formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ese tiene sonido, ¿no? Familiar. Un libro. Un libro que tenía todo escrito antes que llegó a ser formado. Entonces, todo el diseño, todo el blueprint, el diseño del cuerpo fue escrito en un libro y desde ese libro llegó a ser formado cada miembro. ¿Y qué llamamos ese libro hoy en día? El código genético. El código genético, el ADN. El ADN. El ADN. ¿Sabe que en el ADN humano de un embrión hay toda la información para que ese bebé llegue a ser un hombre? El color de su pelo, el color de sus ojos, la altura donde va a llegar. Todo está ahí escrito. El ADN humano es tan complejo. Tiene entre cuatro letras. Tiene un alfabeto de 4 letras. No 25 o 24. 4 letras o más. Y con 4 letras hay un libro escrito sobre ti. Que esos 4 letras aparecen más que 3 trillones de veces en diferentes órdenes para describir al ARN cómo usted va a hacer. Y el ARN fue utilizado para procesar, para que esa construcción llegue a ser realidad. Pero primero estaba escrito. Y no solo eso, ese es el ARN. Es tan grande ese libro, tan largo ese libro, que si poner letra tras letra, puede llegar a la luna y volver a la tierra 300 veces. Imaginen eso. Y no solo eso, el ADN humano es tan complejo que si leerlo de una dirección de izquierda hasta derecho, ahí va a ver la instrucción de cada miembro, cada parte, cada órgano, cada célula, cada sistema. Pero si leerlo desde derecha hasta izquierda, ahí va a encontrar la función de cada sistema, cómo debe actuar. ¿Quién podría hacer eso? ¿Qué genio hay que puede hacer un programa de computadora que mostró no solo la programa, pero cómo el programa va a funcionar con la misma letra, sin cambiar ninguna letra? Si léelo así, ver cómo el programa va a hacer, y léelo de otra forma, mostró
cómo el programa va a funcionar. Ese es el genio divino. Y ese es nuestro ADN. Pienso que, hermanos, nosotros podemos mejorarlo. Imposible. Pero hoy en día, en ese movimiento de la pandemia que ha llegado al mundo, hay un movimiento para derrumbar fe en la maravillosa creación, en la maravillosa obra de Dios en la creación. Esa misma acción de Dios que dejó David en asombro, ahora el hombre está tratando para convencernos que nosotros hemos llegado a un lugar de conocimiento que estamos traspasando conocimiento divino, que no puede confiar en tu sistema inmunológico. No. Tenemos mejores formas de vencer y luchar contra enfermedades, y especialmente esas enfermedades modernas que son tan peligrosas. Entonces, por esas enfermedades, el sistema inmunológico natural no es confiable, no puede entrar en guerra y ganar. Necesitamos mejores tecnologías. Y tristemente, la mayoría de las personas en el mundo han creído. Pero quiero decir, por la autoridad de la palabra de Dios, que este es un engaño. El hombre no ha llegado al nivel que él puede diseñar un ADN que él puede escribir un libro de 3 trillones de letras. Mucho más para escribir el libro en una forma para que sin mover o conjugar una letra que pueden leer el formulario desde el otro lado, lo que el cuerpo debe hacer. El hombre nunca va a superar a Dios, nunca tampoco va a igualar a Dios, mucho más para superar a Dios. Pero casi la mayoría de la población en el mundo hoy ha llegado a ser convencido que no podemos confiar en la inmunidad natural. ¿Y cómo funciona la inmunidad natural? Funciona bien simple. Si obedecemos lo que Dios dijo, si leemos el manual que Dios nos da y ponemos el combustible que Dios pide, que ese cuerpo pide, y tratamos el cuerpo como Él requiere, que tenemos suficiente sol, que descansamos a tiempo, que confiamos en Él y no dejo que el estrés nos mató. Todos los 8 remedios naturales que sabemos, que nuestro inmunológico natural va a funcionar en una forma que ningún plaga, ni siquiera los que vienen, van a derrumbarlo. Pero no solo eso, nuestra dependencia no solamente es en lo natural. También tenemos instrucción en la palabra de Dios que debemos confiar en Dios para protegernos. Y Él nos dijo en Salmo 91 que ningún plaga vendrá a tocará tu morada. Y ahora, estamos hablando sobre plagas que, por ejemplo, la SARS-CoV-2, que hoy en día hay suficiente evidencia que ese fue un producto por la intervención humana, que fue modificación de un virus que era natural, un coronavirus natural, pero que fue aumentado para ser más dañino al ser humano. Es una arma biológica, en esencia. Y sabemos que va a haber más de esos. Pero ahora quiero preguntar, ¿qué usted piensa que va a ser peor?
Los plagas que van a venir por las nuevas armas biológicas, como SARS-CoV-2 y otros que van a inventar en el futuro, o las plagas que van a venir los 7 copas. Yo más bien preguntaría, pastor, en 1863 el Señor reveló la reforma pro salud al pueblo remanente. Sí. Y Él sabe y sabía de que venían todas estas plagas, que algunas plagas son naturales como producto de todo lo que son los efectos del pecado, pero hay otros que son creadas. O sea, la creación de Dios es perfecta y Dios, al revelar la reforma pro salud, reveló los 8 principios de vida con el cual el cristiano, confiando en su palabra, podía vencer a cualquier enfermedad, lo que venga, hasta lo que sea inventado por el hombre en su mente perversa. Así lo cree, así piensa, mientras hoy día el pueblo ignora esos principios de vida, esas 8 leyes naturales, y más confía en el pinchazo. ¿Cómo lo ve eso en el pueblo de Dios? Yo creo que estamos chasqueando el Espíritu Santo sin reconocer, por ignorancia de la palabra de Dios. Si miramos Éxodos 15, 26, perdón. Dice el Señor: y si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, y si haréis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardaréis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y ese debe tener significado para nosotros. ¿Por qué? Porque los egipcios eran un pueblo que estaban oprimiendo el pueblo de Dios, ¿sí? Y Dios envió a ellos plagas. Era un pueblo que experimentó plagas que viene de Dios. Entonces, en los últimos días también el mundo va a sufrir de plagas. Y especialmente los que participan en la opresión del pueblo de Dios. Entonces, aquí hay sentido especial para el pueblo pueblo de Dios, quien van a vivir en los últimos días. Porque Dios había dado una promesa a su pueblo que Él rescató de la opresión, que ninguno de esas enfermedades que llegó a los egipcios va a llegar a ellos si ellos viven en conformidad a sus mandamientos. Y entonces, así también Dios está prometiendo a nosotros que si nosotros ponemos nuestra dependencia y nuestra confianza en Él para mantener nuestra salud, que Él va a protegernos de esas enfermedades. Ahora, mira lo que está pasando. El mundo entero, no importa si somos cristianos, porque todo el mundo puede caer enfermo con COVID. Tanto cristianos y no cristianos. Pero ¿qué es la prueba? La prueba es en dónde vamos a tener nuestra confianza para vencer el COVID. ¿Dónde vamos a poner nuestra confianza? ¿Vamos a poner nuestra confianza en los métodos del hombre, en la tecnología del hombre? Y mira, ¿quiénes son los autores de esas tecnologías? Los mismos hombres que la Biblia dice que dicen que no hay Dios. ¿Y qué la Biblia llamó a ellos que dice que no hay Dios? Los necios. Los necios que negaron la existencia de Dios. En otras palabras, muchos científicos que basan su ciencia en una ideología equivocada, que es la evolución. No creyeron, no aceptaron la creación y el poder del Creador. Entonces, alguien que no cree que el ser humano el humano es un ser creado en la imagen de Dios, van a valorar tu cuerpo como una persona que creer que Dios formó su cuerpo en su propia imagen y que su cuerpo es el templo de Dios.
un científico, evolucionario, ¿creo que el cuerpo humano es templo de Dios? No, no creo. Él creo que el templo, el ser humano, el cuerpo humano debe ser tratado con reverencia. No necesariamente. Pero un cristiano tiene ese día. Ese es el templo de Dios. ¿Y sabe qué? Ahora también Dios está mostrando más luz. Porque por mucho tiempo leemos sobre el sello de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis 7, versículo 1 al 4, hablo sobre un ángel, 4 ángeles que estaba manteniendo los 4 vientos. Hermano Marcelo, ¿puede leerlo por nosotros? ¿1 al 4? Sí, gracias. Capítulo 7, Apocalipsis, versículos 1 al 4. Después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde sale el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ok, ahí vemos que había una advertencia, un ángel que viene diciendo a esos 4, no deja sueltos los vientos hasta que los siervos de Dios quedaron sellados en sus frentes. Y era para sellar 144,000. Pero mira, Apocalipsis 14 ahora, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 14, 1. Miré y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Aquí ese 144,000 mencionado de nuevo. En capítulo 7 ellos estaban mencionados en conexión con el sello, pero ¿dónde el sello? Dios va a poner el sello. La frente. A la frente. Aquí dice que ellos tenían algo en su frente. No dice que tenía el sello, pero dice que tenía ¿qué en el frente? El nombre de Dios. El nombre de Dios. Entonces, ¿está hablando sobre algo diferente o estaba hablando algo conectado con el sello? Sí, con lo mismo. Los dos son conectados. Entonces, el sello de Dios tiene algo que ver con el nombre de Dios. Y sabemos que nombre en el Antiguo Testamento tiene mucho significado, porque nombre también habla sobre cuando un bebé nació, su madre o su padre da nombre, y ese nombre que da era una palabra profética en respecto al destino de ese niño o el carácter que el niño va a tener. Entonces, teniendo el 144,000, teniendo el nombre del Padre en su frente, está conectado con el sello. Eso es el sello. Ahora, si tiene el nombre del Padre en su frente, ¿qué será ese nombre? ¿Qué es el nombre de Dios? Dios tiene un nombre. No está hablando sobre su título. Dios tiene un nombre personal. El tetragramatón. Sí, Dios tiene un nombre personal que debemos reverenciar, tanto que los masoretas del Antiguo Testamento que preservar el Antiguo Testamento no llamó ese nombre. No pronunciaba. No pronunciar. Pero ¿sabe que ese nombre
Jehová es una transliteración. Jehová es una transliteración, pero ese nombre originalmente no tiene vocales. Es tres consonantes en hebreo. El primero es Yod. El segundo es He. El tercero es Va o Wa. Y el cuarto es He. Y personas poner vocales y algunos pronuncian Yahweh. Ese es el nombre de Dios. Algunos pone otros consonantes y lleva Jehová. Pero es lo que llamamos la tetragrammaton, 4 consonantes. Ese es el nombre de Dios. Y si el nombre de Dios está conectado con el sello de Dios, es interesante. ¿Será que el sello de Dios que leemos en Apocalipsis tiene algo que ver con la salvación del hombre y la última manifestación de la obra salvífica de Dios? Sí. ¿Será que Dios también tiene su sello en su obra como creador? Sí, en el genoma. Mis hermanos, ¿sabe que en el ADN humano podemos encontrar la firma de Dios con su nombre? La tetragrammaton está escrito en toda parte, repitiéndose en su ADN. ¿Cómo? En el ADN humano hay 2 cromosomas, ¿sí? Y esos 2 cromosomas son conectados con, ¿cómo llamamos? Tiene conexiones que mantienen los 2 unidos, ¿ok? Pero entre estas conexiones hay otras conexiones que no llegó a tocar. Y estos varas que cruzaron, pero no tocaron, podemos contar. Hay un número que sigue repitiendo. Por ejemplo, puede ver 10 de estos varos. Entre una conexión completo que conecta los 2 cromosomas, va a encontrar 10 de esos varos que no conectan. Luego va a encontrar otra conexión completo. Luego de esa conexión va a encontrar 5 de otros varos que no son conectados. Luego otro varo que conectar. Luego va a encontrar 6 de esos que no tocan. Y otra conexión de nuevo. Y luego va a encontrar otros 5. Y luego otra conexión y luego volver a encontrar 10 y así. Entonces hay ese patrón en el ADN humano. 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5. Ahora en hebreo, originalmente no existían numerales. Eran pura... Los hebreos utilizó su alfabeto, las letras para contar. Entonces cada alfabeto tenía un valor numérico. Por ejemplo, Aleph, que es el primer letra o el primer alfabeto que es equivalente a alfa en el griego o equivalente a A en español o E en inglés. Aleph tiene un valor de 1. Luego Bet, que tiene valor de 2. Gimel, que tiene valor de 3. Dalet, que tiene valor de 4. Luego Het, tiene valor de 5. Y Va, tiene valor de 6. ¿Y sabe qué? Yod
El yod tiene valor de 10. Si usted quiere saber eso, usted solo mira en su Biblia Salmo 119. Usted va a ver todos los alfabetos de hebreo nombrado ahí. Y ya usted puede probar lo que yo estoy diciendo. Entonces, la tetragramatón es yod, he, va, he. Yod, he, va, he. Entonces, ¿qué valor tiene yod? 10. ¿Qué valor tiene he? 5. ¿Qué valor tiene va? 6. Y luego he otra vez 5. Y hay un patrón en el ADN. ¿Qué es el patrón? 10, 5, 6, 5. Luego 10, 5, 6, 5. Ese patrón. Entonces, en todo el ADN humano hay 10, 5, 6, 10. ¿Qué es eso en hebreo? Yod, he, va, he. Yod, he, va, he. Yod, he, va, he. Está escrito un grafete santo en tu ADN. Y nadie con entendimiento puede evitar eso. Significa que Satanás, cada vez que él ve el ADN humano, está viendo la firma de Dios escrito ahí, diciendo: yo soy el creador de este ser. Yo soy el dueño de este templo. Jehová, como la hermana dice, si pronunciamos eso, o Yahweh es Dios de este templo. Está escrito allá. Pero hay una profecía que quizás hoy en día va a tener más sentido para nosotros cuando miramos en la luz de lo que está pasando en el mundo. Vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Y miramos esa profecía tiene que ver con la venida del Señor. Mira versículo 1, ¿qué dice? 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios: os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestra manera de pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que el día del Señor está cerca, pero no debemos estar preocuparnos. Si alguien dice que este día está muy cerca, ¿por qué? Algo va a tocar pasar antes. ¿Qué él dice va a pasar? Verso 3 dice: nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok, pausamos aquí. Antes que Jesús vuelva a este mundo, toca venir ¿qué? Un gran apostasía. Sabemos cómo normalmente interpretamos ese versículo. Y no es un problema, esa interpretación está bien. Porque esa interpretación incluía una apostasía que llegaba a la iglesia con la caída de la iglesia de Roma, uniéndose con el Estado y comenzando a forzar, a impulsar, a enseñar doctrinas que no eran bíblicos. Entonces, había una caída que fue manifestado antes de la venida del Señor. Pero, ¿será que esta apostasía no está limitado solo a la caída de la iglesia romana? ¿O a la caída de las iglesias protestantes en los últimos días? ¿Será que está apuntando a algo más allá de no solo una caída religiosa,
pero una caída general en la familia humana. Entonces, pensar en eso. ¿Será que esa apostasía también incluir una caída general en el ser humano? Vamos a ver. ¿Qué va a pasar cuando viene esa apostasía? ¿Se manifiesta qué? El hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre del pecado y el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre del pecado? ¿Quién es el hijo de perdición? El cuerno pequeño. Ok. Y cuando hablamos sobre el cuerno pequeño, estamos muchas veces nuestra aplicación está en respecto al papado, ¿no? El papado romano. Pero ahora voy a dar otra pregunta. ¿Quién es el primer hijo de perdición? ¿Quién es el primer hijo de perdición? Satanás. Sí, Lucifer. Lucifer es el primer hijo que Dios perdió. ¿Y cómo? ¿Qué pasó? ¿Había una apostasía en él? Sí. ¿Había un cambio en su forma de pensar, en su forma de ser? Sí. ¿Y él llegó a ser un hijo el hombre de pecado? ¿Podemos llamar a Satanás el hombre del pecado? ¿Cómo? Si él es el primero para mostrar o para manifestar el pecado, pues él puede ser llamado también, no solo hijo de perdición, Satanás también. Satanás es el verdadero hombre del pecado. Todos los demás son figuras nomás. ¿Quién son los más? Por ejemplo, Caín es un hijo de perdición. Él salió a la presencia de Dios. Es un hombre de pecado. ¿Quién más? La Biblia llamó a alguien hijo de perdición. Judas. Jesús llamó a Judas hijo de perdición. Entonces, antes que el papado fue llamado hijo de perdición, había otros que eran tipos del primer hijo de perdición, quien es Satanás mismo. Entonces, si aplicamos eso al mismo Satanás, ¿qué va a hacer? ¿En qué va a ser manifestado esa apostasía? Dice el versículo 4, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado. All right. Pregunta, ¿Satanás tiene esa actitud? Sí. ¿El papado también tiene esa actitud? Quiere ser adorado. Sí, ok, bien. ¿Y el otro parte, qué más? Tanto que como Dios se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Wow. ¿Quién es eso? El Papa. Porque el Papa está diciendo que él es vicario filii Dei. Él es vicar del Hijo de Dios. Y que él está en el templo de Dios. ¿Dónde? ¿Cuál templo de Dios? Se decía en el Vaticano. En el Vaticano. El Papa sentarse en el trono de San Pedro, que realmente no es San Pedro, es de Júpiter, en el Vaticano, diciendo que Él es Dios, que Él es el vicar del Hijo de Dios. Pero si aplicamos eso a Satanás, ¿Satanás realmente quiere sentarse en el templo de Dios mostrándose que Él es Dios? Entonces, si Satanás tiene esa ambición, ¿será que Satanás va a estar feliz para sentarse en el trono en Vaticano? No. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás no puede ser satisfecho sentarse en el trono en el Vaticano, pasándose como Dios? Voy a mostrar, hay un versículo. Mira, Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 24. Dice la palabra de Dios, Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos. Okay. Eso es suficiente. Ok, ¿ves ese versículo?
¿Dónde Dios mora? En nuestro cuerpo. ¿Dios quiere morar en templos hechos por manos? No. No, Pablo dice que Dios no mora en templos hechos por manos o humanos. Entonces, si Satanás quiere ser como Dios, entonces Satanás va a estar feliz morando o sentando en un templo hecho por manos humanos. No, porque él quiere mostrarse que él es Dios. Entonces, él va a buscar un verdadero templo de Dios. No un templo que el hombre mismo hacer y dedicar a Dios. Él quiere morar en un templo que ¿quién hacer? Un templo que Dios mismo hizo. Esa es su ambición. Porque si él solo sentarse en un templo que el hombre hace, cualquiera puede hacer eso. El Papa hace eso. Entonces, por eso Satanás no está satisfecho para ir al Vaticano y sentarse en ese trono. No, él quiere sentar en el templo de Dios mismo. ¿Dónde está el templo de Dios? ¿Recuerda? Está ahí en cielo. Pero ¿qué pasó? ¿Él puede ir allí y sentarse en ese trono? Ya no tiene. No, él está botado. Entonces, ¿dónde encontramos otro templo de Dios? En esta tierra. Encontramos el otro en Cristo, ¿sí? Pero ¿dónde está Cristo? En el cielo. Sí, y Cristo ya dijo, el diablo viene y no encuentra nada en mí. Entonces, él no tenía entrada en ese templo. Entonces, ¿dónde encontramos el otro templo? Nosotros. Aquí, en la tierra. ¿Y qué es ese templo? Nuestro cuerpo. El cuerpo humano. La mente. El cuerpo humano. Entonces, ¿cuál es la ambición del anticristo en la persona misma de Satanás? Para morar en el cuerpo humano. Pero, ¿eso es algo nuevo para Satanás? Ya lo hizo. ¿Eso es algo nuevo para Satanás? No. Cuando Jesús viene aquí, ¿cuántas personas Jesús necesitaba sanar echando demonios afuera de su cuerpo? Muchos. Muchos. En la Y iglesia. hoy en día hay gente poseído. Entonces, esa no es la parte nueva de la profecía. Satanás de tiempo estaba sentándose en el templo de Dios, en el cuerpo humano, mostrándose como Dios, tratando para pasarse como Dios. Pero ¿qué va a ser diferente en la apostasía? Aquí voy a explicar. En cada posesión del ser humano no hay gozo. Cuando Satanás habita el templo, el cuerpo de un ser humano, él no está completamente satisfecho. ¿Por qué? Ahora sabemos. Antes no sabemos, pero ahora sabemos. ¿Por qué Satanás no estaba satisfecho completamente? Voy a dar una ilustración. La última apostasía no estaba tan cómodo en el templo de Dios, en el ser humano. ¿Por qué? Porque hay un escrito ahí. Hay letras ahí que dice Yahweh. Dios, ese lugar es templo de Dios. Entonces, aunque Él está sentado ahí en el trono, quiere mostrar que Él es Dios, Él no puede negar la verdad. ¿Por qué? En todo lugar donde Él mira allí, Hijo de Dios. Jehová. Mira ahí, yo Jehová, en todo lado está atormentado con ese grafiti santo. Él no puede pasarse como Dios, aunque está sentado en el trono de Dios, pero no puede pasarse como Dios porque está miserable. Él no tiene su firma ahí. Su firma, la firma que está ahí es de quién? De Jehová. Es de Dios. ¿Ve, hermanos? Ese último movimiento del transhumanismo tiene como su final el posthumanismo. Y debemos reconocer y entender que parte del trabajo del posthumanismo es para borrar la firma de Dios de su cuerpo. Borrar la firma de Dios de su ADN.
para que así Satanás puede sentar en el templo de Dios, no incómodo, pero pasándose, mostrándose que Él es Dios. ¿Cómo? Mostrando otra firma, la firma que Él llegó a poner, borrando la firma de Dios de su ADN y poniendo su firma satánica. Así, Satanás va a sentar en los últimos días en el templo de Dios, pasándose como Dios. Y si usted lee con ese punto de vista, el resto del capítulo aún sirve toda la profecía. ¿Por qué? Hablo sobre el engaño. Si miramos versículo 7. Hechos. Volvemos a 2 Tesalonicenses. Muy bien, los versículos en adelante, 5, 6. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 5. Sí, con versículo 7 podemos. 7. Porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Una pregunta aquí. ¿Qué es misterio de iniquidad? La Biblia menciona dos misterios. ¿Cuál Misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. Muy bien. Entonces, si no entendemos uno, podemos utilizar el otro para iluminar el concepto. Si no estamos tan seguros que es el misterio de iniquidad, podemos mirar el misterio de piedad y saber que es el opuesto. Así es. ¿Y qué dice la Biblia sobre el misterio de piedad? Cristo manifestado en la carne, Cristo en el hombre. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y podemos aún destilar más allá de eso. Es la gloria escondido. En la humanidad Porque de Cristo. Cristo fue encarnado. Cristo fue encarnado. Cristo viene aquí en la carne. ¿Y qué dice Juan 1, versículo 14? Aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo que fue hecho carne y vimos su gloria Como la gloria del como la unigénito. gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Dónde estaba esa gracia y verdad, esa gloria? Estaba en su cuerpo. ¿Dónde? Escondido, tan escondido que los fariseos y los príncipes de su tiempo no reconocieron la dignidad de él. ¿Por qué? Estaban fijando tanto en el externo, Su apariencia. no ver que Él era realmente su creador. ¿Por qué? Porque la gloria fue escondido. Entonces la esencia del misterio de piedad es que la gloria de Dios está vestido, ¿dónde? En un templo de barro. ¿Cristo tenía un templo de barro? Sí, Él fue hecho, Él viene con un cuerpo humano. Un cuerpo de barro. Entonces, la gloria de Dios en Él estaba escondido en ese templo de barro. ¿El cuerpo humano es templo de barro? Sí. Pero cuando Dios sopló en ese templo de barro, ¿qué pasó? Fue un ¿Entró ser qué? vivo. El Espíritu de El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entró a morar en ese templo de barro. Y Satanás miró. Ok. Él formó el hombre de material inferior a yo. Yo fui formado de piedras preciosas. Pero ese hombre fue formado de barro. Pero él tiene una dignidad grande porque Dios da él honra y autoridad para señorear sobre todos los animales. Y Dios no me da esa honra de señorear. Entonces, la gloria está escondida. Dios tiene un plan. Yo puedo discernir. Dios tiene un plan para exaltar ese ser. La gloria está escondida. Y él comenzó a ver una forma que él puede
trabajar contra el plan de Dios. Entonces, ahora, el misterio de iniquidad es el opuesto del misterio de piedad. El misterio de piedad, la gloria está escondido. Entonces, en el misterio de iniquidad, ¿qué esperemos ver? La iniquidad escondida. Exactamente. La iniquidad está escondido. Entonces, ¿qué significa? Que misterio de iniquidad, ¿qué tipo de cara tiene? De hombre. No, tiene cara de piedad, mis hermanos. Misterio de iniquidad tiene cara de piedad. Porque si no tiene cara de piedad, entonces, ¿cómo va a esconder la iniquidad? Entonces, el misterio de iniquidad viene vestido con traje santo, con cara santo. Pero, ¿qué está en el corazón? Engaño. Un propósito bien malo, bien diabólico. Entonces Pablo dice que ese misterio está ya trabajando. El misterio de iniquidad está ya en trabajo. Seguimos entonces, hermano Vilca. Muy bien. Y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Hermanos, el mundo va a recibir ese inicuo o van a rechazar. Van a recibir. ¿Van a recibir el hombre de pecado o van a rechazarlo? Van a recibir. La mayoría van a recibirlo. ¿Por qué van a recibirlo? Tiene señales y prodigios. Dígame, según la palabra, ese mismo versículo nos dijo, ¿por qué van a recibirlo? ¿Ah? Porque no tienen la verdad en su vida de Jesús. Sí, pero antes de eso, van a recibirlo porque son engañados. Van a recibirlo porque terminó creyendo una mentira. ¿Como quién? ¿Como quién? Como Eva. ¿Y dónde Eva llegó a creer en mentiras? En el árbol de la ciencia. Justo al lado del Árbol del bien. De ¿Del la vida. árbol? De la vida. no, De la ciencia del bien y del mal. del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, hermanos, quiero que entendamos que el transhumanismo es una manifestación postmoderna del fruto que Satanás ofrecía a Eva. El fruto del árbol de la ciencia de bien y el mal. ¿Qué prometió a Satanás, a Eva? Que no moriría. ¿No van a morir? Será como Dios. Será como Dios. Entonces, va a mejorar sus capacidades mentales y físicas y va a superar la mortalidad. ¿Será que el transhumanismo está prometiendo al hombre lo mismo hoy en día? Sí. Ahora tenemos tecnología, dicen los científicos. Tenemos tecnología que podemos aumentar la capacidad mental al ser humano. Tanto que por el año 2025, un tercero de su cerebro va a estar en Google, dice. ¿No sabía eso? Así dice el CEO, el jefe de Google. Y dice, por el año 2025, todos que son parte de ese sistema van a poder comunicar. No vamos a estar, ¿sabe qué dice el CEO de Facebook? ¿Cuál es su nombre? Zuckerberg. ¿Sabe qué dice Mark Zuckerberg? Que ahora tenemos tecnología que casi está perfecto, en donde
pronto en el futuro no vamos a, si yo ir a tomar una vacación y yo ir a una isla bonito, yo no voy a necesitar a enviar un tweet así, a veces, chateando con mis dedos en mi celular para describir mi experiencia en este vacación. No. ¿Sabe qué? Por el año 2025 yo voy a enviar nomás la experiencia a tu mente. La sensación, todas las sensaciones, todo lo que había experimentado y había visto, ustedes mismos van a recibirlo ahí, en tu mente. Que por el año 2025 ni siquiera vamos a comunicar en una forma tan lentamente, tratando para expresar a nosotros mismos con palabras escritas o palabras habladas. No, con telepatía, telepáticamente nomás. Yo voy a enviar nomás el pensamiento. Y usted llegó. Eso es mucho más rápido. Usted sabe cómo comunicar a la velocidad de pensamiento. ¿Usted había considerado la velocidad con cual usted piensa? Ahora tenemos que digitar, para entonces ya no necesitas digitar ninguna tecla. Exactamente. Pero ¿sabe qué? Muchos jóvenes van a caer por ese engaño. Van a pensar, ay, vamos a ser mejor, vamos a ser superhumanos, vamos a ser como X-Men. Nuestro cerebro va a ser más potente y también vamos a tener tecnología que aumentó nuestra fuerza y nuestra capacidad para que corremos más rápido, seamos más precisos en nuestra capacidad como soldados o como cualquier. Pero hay un engaño. ¿Sabe que Dios creó la boca? La facultad de hablar no es cualquier cosa. Y el hombre, Satanás, quiere robar al hombre de una de las facultades que Dios da a él. Pero no uno. Con transhumanismo van a quitar todas las facultades que son reflejo de Dios en el hombre. ¿Sabe qué otra facultad va a quitar con el transhumanismo? El libre albedrío. La reproducción. Vamos a llegar a este. Sí, es correcto también. La reproducción. ¿Sabe que Satanás tiene celo a nosotros? Con la capacidad a unir hombre con su esposa y llegar después a tener un hijo o una hija en su propia imagen. Satanás es bien celoso de eso. Entonces, una de las capacidades que ellos van a atacar con el transhumanismo, prometiéndonos que vamos a ser mejor. ¿Qué pasó con Eva después que comió la fruta? ¿Ella llegó a ser más sabio? ¿Ella llegó a ser como Dios? ¿O se llegó a ser inferior a lo que ella era antes? Así es el transhumanismo. Promete mucho, pero robar. ¿Por qué? ¿Quién es el autor? Satanás. ¿Y qué dice Jesús sobre Satanás? El ladrón no viene, pero para... Viene para robar. Para robar. Y para destruir. Para matar. Y para destruir. Y dice que él era un mentiroso. Y padre de mentira. Desde el principio. Y por eso él es el padre de mentiras. Y cuando él habla ¿qué? De lo suyo. Mentira. No debemos, cristianos, no cedemos al engaño de Satanás. Él viene con engaño, pero cuando nosotros leemos eso, ¿qué se tiene que ver con el COVID? ¿Qué se tiene que ver con el pinchazo? Mucho. ¿Qué se tiene que ver con el entrenamiento que los jóvenes están pasando ahora? ¿Cómo la mayoría de los jóvenes están pasando tiempo entreteniéndose a sí mismos? Con juegos, videos, juegos de computadoras.
¿Qué llamamos esas tecnologías? Realidad virtual. Realidad virtual. ¿Por qué Satanás está promoviendo esa tecnología de realidad virtual? Tanto a los jóvenes, a esa última generación. ¿Por qué? Para que estén habituados y domesticados ya para aceptar el engaño. ¿Virtual? ¿Realidad? ¿Qué es realidad? ¿Qué es realidad? Verdad. Realidad es verdad. Realidad es vida, verdad. Verdadero. Entonces, si tenemos una realidad virtual, ¿qué tenemos? Una realidad casi real. Y algo que es casi real, ¿qué es? Una mentira. Algo que es casi real es real. No es real. Algo que es casi real no es real. Entonces, realidad virtual es una realidad que no es real. Es una realidad mentiroso. Es una realidad ficcional. Y Satanás sabe que dice Apocalipsis que los que aman la mentira, los que hacen mentiras y aman la mentira, no van a entrar en la ciudad de Dios. Y aquí mismo Él habla sobre eso. ¿Qué dice? El Señor lo va a destruir con su poder. Van a destruir. ¿Quiere que lo lea? Entonces, perdón. Sí, Dice, aquel inicuo cuya venida será según operación de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y por causa de esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Qué va a terminar con ellos? Engañados. Van a ser engañados creyendo que la mentira. Van a terminar engañados creyendo la mentira. Gracias. ¿Y por qué van a terminar creyendo mentira? Lea el siguiente. Sí. Ya hablé del versículo 10. Y alguien había mencionado, ¿por qué ellos terminaron creyendo la mentira? Porque no recibieron el amor de la verdad. Por falta del amor de la verdad. Entonces, mis hermanos, debemos tener cuidado. Si nosotros llegamos a caer en el hábito a entretener nosotros mismos con mentiras, con la tele o con las células o con los dibujos animados o con los videojuegos. Videojuegos, estamos condicionándonos para entretener ángeles. ¿Cuál ángeles? Malignos. ¿Sabe qué es entretenimiento? Entretener es invitar. Dice que no debemos olvidar para ser hospitables, que algunos practicando hospitalidad terminan entreteniendo ángeles. Entonces, cuando nosotros estamos participando en cierto tipo de entretenimiento, ¿quién estamos invitando? ¿Quién estamos dando hóspedes? Espíritus malignos. Espíritus mentirosos, engañosos. Y pasando mucho tiempo en compañía con espíritus mentirosos y engañosos, va a llegar un momento que no vamos a poder discernir. Vamos a perder el discernimiento. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Ustedes no vieron eso, no sé, sí, pero todos los días yo estoy maravillando, especialmente en respecto al mismo crisis. Hay médicos, hay grandes científicos que están dando advertencia: no toma ese pinchazo. El efecto va a ser esto, eso. Hasta el mismo hombre, uno de los hombres que inventó el tecnología ARN mensajero, dice no es algo que debemos estar vacunando así, porque después van a tener ciertos efectos. ¿Y quién está escuchando? No, ¿quién está escuchando? Están escuchando las autoridades oficiales.
Y no vas a escuchar esos. Y no paró muchos para ver y examinar los credenciales de muchos que están advirtiendo. ¿Sabe que hasta el mismo ex vicepresidente de Pfizer está advirtiendo, diciendo, no toma eso, van a morir en 3 hasta 5 años. Y su gobierno está mintiendo a ti. Pero ¿quién está escuchando? ¿Usted está escuchando? ¿O usted está con el resto que no va a escucharlos? Peter McCullough, uno de los más grandes médicos en el mundo, en Estados Unidos. Él mismo que a veces examinar o ese no hacer pruebas de los conclusiones de los médicos del FDA y de CDC. Él mismo está advirtiendo. ¿Y quién está escuchando? Ellos están perdiendo sus trabajos. Ellos quitan sus videos de YouTube que está hablando sobre la misma publicación que ellos publicar en los jornales o en las publicaciones de alto rango en medicina. Está publicado, pero cuando decir esas mismas cosas en YouTube, fue quitado borrado sus videos. ¿Qué está pasando? Hay una lucha contra la verdad. No hay lugar por la verdad. Y hasta en la iglesia mismo, hay pocos lugares donde alguien puede hablar la verdad. Y es permisible. Muy bien. Entonces, ahora mi pregunta. Si Dios tiene su firma en nuestro cuerpo, en nuestro ADN, y nosotros permite hombres engañosos y espíritus malos para venir a convencernos a recibir algo que no es confiable, que no había terminado todas sus fases de prueba y examinación clínicas, poner en nuestro cuerpo tecnologías nuevas que son tecnologías de medicina secreto. ¿Qué es medicina secreto? Usted sabe que hay un tipo de guerra que llama, que por ejemplo, aviones de guerra que cuando vuelan no detectan los radares. Los radares. Ese tipo de guerra llamamos en inglés stealth warfare, guerra de stealth. No sé cómo es la palabra en español por stealth, pero stealth significa una guerra de secreto. Armas secreto, que sobrepasa, que pasa bajo el radar, que no detecta el radar. Entonces, hoy en día hay tecnología en el mundo medicinal que es como eso, que el sistema inmunológico no detecta los nanolípidos que ellos utilizó para tapar el ARN mensajero, pasó el sistema inmunológico y entra en las células, entra en la mitocondria de la célula y comenzar a mandar a la célula mismo para producir la proteína de espiga. Y la proteína de espiga es lo que es el parte ofensivo en el virus. Entonces, está transformando las células de tu cuerpo en fábricas del mismo veneno. Y usted esperó que ese va a salvarte del COVID. ¿Y cómo entra en su cuerpo? ¿Cómo entra ese mensajero de ARN? Por tecnología que tu sistema, que Dios creó maravillosamente, no detecta. Y una vez que usted comienza a producir células que tapa a sí mismo con la proteína de espiga,
tu propio sistema inmunológico va a comenzar a luchar contra sus propias células, porque van a decir, COVID está aquí. Van a comenzar a eliminar. Y uno toca ganar la batalla. Uno de ellos, los celulares con los espigas o tu sistema inmunológico. Cualquiera de ellos ganó la batalla, usted es muerto. ¿Sí? Sí, si las células de espigas ganó la batalla, significa que van a hacer tanto que tu sistema inmunológico no van a aguantar la lucha, va a estar cansado y va a parar. Y usted va a morir como alguien que tiene SIDA. Porque su sistema inmunológico va a dejar a trabajar. Cualquier pequeña cosa, muere. Y si no, si tu sistema inmunológico ganó la batalla contra la proteína de espiga, significa que van a morir con enfermedades autoinmunológicas, porque tu propio cuerpo van a comenzar a destruir sus órganos que terminó con células lleno de espigas, de proteína de espiga. Entonces, cualquiera es muerte. No es cosa trivial. Entonces, si permitimos eso, y eso es solo uno de los problemas, eso es lo que nos lleva a la muerte, pero eso no es el peor de la situación. Porque hay cosas peor que la muerte. ¿Qué? ¿Cómo qué? Perdición. Como teniendo un cuerpo diseñado por Dios, que tiene el firma de Dios, pero al final terminó con algunas modificaciones y el borramiento de la firma de Dios. Eso es peor que muerte. ¿Por qué? Porque si hay un cuadro de Picasso, una de sus más grandes obras, y alguien dice, yo voy a venir, yo voy a quitar ese cuadro. Y fui ahí y comenzar a marcar algunas cosas en el cuadro para cambiar, poquitos marcas, pero un experto va a venir y va a ver esas marcas y va a decir, no, eso no es Picasso. Y luego que pone esas marcas, borra el firma de Picasso y pone su firma. ¿Y qué va a decir el experto cuando viene? Por supuesto, de lejos parece como un Picasso, pero aquí llegando cerca, eso no es Picasso. Mira, aquí es el nombre del artista. Parece, es una copia, pero no es perfecto porque mira, aquí hay eso, pero no es Picasso. Y imagínense, si Picasso podría venir y ver ese mismo cuadro, ¿qué él va a tener? Va a ver que es su cuadro, pero va a ver que alguien había dañado. ¿Qué va a hacer? ¿Él va a estar feliz o él va a estar disgustado? Ese es un peligro grave. El celo de Dios en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 es la marca de Dios para mostrar su obra redentivo en sus escogidos. Y ese sello está conectado con el nombre de Dios mismo. Yod, He, Va, He. Pero si borremos el sello de Dios en la creación, el nombre de Dios en su templo, que marca su obra creativa, sabemos que la redención es la restauración de la obra original, la obra creativa original de Dios, ¿sí o no? ¿Cuál es el objetivo de la redención? Para restaurar la obra original de Dios en la creación. Entonces, si menospreciamos la firma de Dios como creador en nuestro cuerpo, en su propio templo, ¿cómo esperemos que vamos a ser honrados para tener su firma en nuestra frente?
Al final. Es un gran riesgo. Por eso, ese momento yo quiero utilizar para dar una advertencia. Hermanos, muchos piensan que hay excusa. Pero mira, si Dios me instruir, y también a ti, ¿cuál es su instrucción? Su instrucción es, busca primero el reino de Dios. Y todas las demás cosas van a ser añadidas. Si yo ignorar eso y buscar primero el mundo, y para retener el mundo, yo voy a perder mi trabajo, yo voy a perder mi beca, yo voy a perder mi lugar en la universidad. Entonces, ¿qué voy? Y para mí, no importa si para tener un lugar en la universidad, en mi trabajo, la costa va a ser, permite que alguien viene y borrar con tecnología moderna la firma de Dios en mi cuerpo. Eso no es buscar de Dios. Eso no es buscar del reino de Dios. Está buscando que Satanás llegue a tener un lugar en el lugar de Dios, a tomar posesión del trono de Dios y sentir en el trono de Dios pasándose como Dios. Estoy apoyando a Satanás. No estoy buscando el reino, el lugar del rey en el reino. Y si Cristo dijo, no solo por el pan el hombre vivirá, pero por toda palabra que viene de la boca de Dios. Y Él nos dejó eso, consejo. ¿Por qué entonces estamos creyendo las promesas del sistema, las promesas del hombre, las promesas de grandes científicos que tiene como meta el transhumanismo y como meta también el aborramiento o la depoblación, la meta de la depoblación del mundo? Creo que estamos excusados en tiempo de esa ignorancia. Sí, Dios será pero ¿será que estamos completamente ignorantes? Pastor. Bien. Ya no habrá el mensaje porque hemos ya desarrollado ambas cosas a la vez, pero quisiéramos responder con respuestas cortas, rápidas, a las preguntas que los hermanos han hecho. El tema, por supuesto, que es muy interesante. Yo podría continuar, no importa 1 hora más, 2 horas más, pero en honor al tiempo tenemos que ir acortando. Gracias, pastor.